Bien, muy buenas noches. Continuando entonces con nuestro tema de derecho constitucional, habíamos visto dentro de la Constitución cómo estaba dividida. Dijimos entonces inicialmente que teníamos una parte dogmática, una parte orgánica y que esta parte dogmática tenía entonces que ver con el preámbulo, con aquellos principios que van del artículo primero al artículo 10 y que luego venían entonces los derechos, en este caso los derechos fundamentales, luego que los encontrábamos del 11 al 41, luego encontrábamos los derechos económicos, sociales y políticos y un capítulo sobre los derechos colectivos o del medio ambiente. Pues bien, en la medida en que íbamos avanzando, íbamos encontrando entonces algunos mecanismos de protección de derechos humanos. Ya ustedes recordarán que tuvimos la oportunidad entonces de revisar el mecanismo de protección del artículo 15, el habeas data, y posteriormente vimos el artículo 30, el habeas corpus. En estos mecanismos de protección de derechos humanos logramos entonces identificar, en primera medida, cuáles eran las normas de carácter constitucional y legal que desarrollan estos mecanismos de protección. En otras palabras, nos encontramos entonces en el derecho procesal constitucional. Es importante entonces que revisemos cuáles son esas normas que rigen desde el precepto constitucional, desde la norma superior y desde el marco jurídico legal y desde allí entonces definir ese mecanismo de protección. También tuvimos la oportunidad de ver quién es aquel que se encuentra legitimado en causa para poder iniciar una acción de carácter constitucional con el fin de obtener de un juez esa protección efectiva de su derecho. Pero también revisamos ante quién se interponen este tipo de acciones y el tiempo que tenemos para poderlas presentar. Hemos revisado la procedencia también de estas acciones, los derechos que protege, cuál es ese procedimiento que requiere para que se haga efectiva la protección de estos derechos por parte del juez, algunas ventajas y algunos ejemplos. Bien, como veíamos entonces en clases anteriores, habíamos revisado artículo 15 habeas data, artículo 30 habeas corpus. Estos dos derechos, el 15 y el 30, que se encuentran dentro de los derechos fundamentales, pues también tienen una acción, ¿cierto? Que es la acción de tutela, que es la que veremos en las próximas semanas. Por ahora vamos a dar un paso más adelante para que revisemos del capítulo tercero sobre los derechos colectivos y del medio ambiente, para que revisemos dos acciones importantes. Las acciones que son acción popular y acción de grupo. Bien, sobre las acciones populares, entonces les decía que es importante que revisemos cuáles son entonces esas normas que desde el punto de vista o del marco constitucional permiten la presentación de estas acciones populares. Y también cuál ha sido entonces ese desarrollo normativo que nos ha dado el legislativo para que podamos presentar acciones populares. Aquí en esta lámina entonces encontramos un marco normativo y vemos también algunas sentencias de la Corte Constitucional que están relacionadas con el tema de las acciones populares. Bien, vamos entonces a mirar un poco la definición que nos trae la Constitución política sobre lo que son las acciones populares. Miremos ahí en la Constitución entonces el artículo 88. En él encontramos entonces una definición clara de lo que es la ley eh, regulando las acciones populares. En otras palabras, el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia nos dice que es la ley la que regulará las acciones populares. ¿Para qué? Para la protección de los derechos e intereses colectivos. Es importante entonces que miremos ese tema de la protección de los derechos e intereses colectivos, que es finalmente el tema que nos interesa. Muy bien. ¿Por qué dice entonces la Constitución que regulará las acciones populares? Porque efectivamente es a través de la Ley 472 de 1998 donde el Congreso de la República regula, valga la redundancia, despliega ese artículo superior y da las pautas de cómo es que esta
acción popular se puede presentar. Bien, en términos, digamos, muy generales, es una definición extremadamente fácil. La ley regula las acciones populares ¿para qué? Para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente. Bien, es simplemente entonces lo que nos dice la Corte, que es una protección de esos derechos colectivos, que son el tercer capítulo de los derechos que tenemos en el texto constitucional. Habíamos hablado de derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y políticos, y un tercer capítulo que nos habla de los derechos colectivos y del medio ambiente. Pues bien, lo que la acción popular nos dice la Constitución es que este derecho de carácter constitucional, reglado por la 472 del 98, busca proteger que los derechos de carácter colectivo, pero los que están estrechamente relacionados con el ambiente. Ya miramos entonces más adelante cuáles son esos derechos que nos dice la 472 y que también nos plantea la Constitución política. Bien, esos derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente nos dice entonces que son los siguientes. Primero, el goce de un ambiente sano, el poder gozar de un ambiente sano. Aquí entonces, digamos, pongamos por ejemplo, si en el caso que estamos viviendo actualmente con los índices de polución que están viviendo la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín, o incluso, ¿por qué no ir más allá y plantearnos ese goce de un ambiente sano, sin virus, sin coronavirus, sin todo ese tipo de eh, condiciones que afectan ese ambiente sano? Bien, ese concepto de ambiente sano, digamos, es un concepto bastante amplio que tendríamos que revisar la definición clara de lo que es un ambiente sano. Pero inicialmente lo que podemos es decir entonces que las acciones populares buscan que proteger derechos e intereses colectivos relacionados con el medio ambiente. Y el medio ambiente tiene varias definiciones. El primero es el poder acceder al goce de un ambiente sano. Mire que estos son derechos en cierta medida de carácter difuso. Son derechos que no están concentrados y que no se materializan como, digamos, el derecho al buen nombre, que son derechos de carácter personal, sino que en este caso el goce de un ambiente sano está relacionado a ese derecho de carácter eminentemente colectivo. El segundo elemento que nos plantea el artículo 88 es que los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente tienen que ver con la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. Recordarán ustedes cuando empezamos a ver los principios que nos trae la Constitución política, si no estoy bien, el artículo octavo, nos plantea entonces que dentro de los fines del Estado, ¿sí?, es buscar ese equilibrio ecológico y ese manejo racional de los recursos naturales y de los recursos culturales. Quiere decir entonces que una persona que sienta que hay una afectación a su equilibrio ecológico o al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, podría entonces iniciar una acción popular para que se protejan esos derechos e intereses colectivos que están relacionados evidentemente con el medio ambiente. Como que con esa existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. Miremos pues entonces cómo este gobierno, ¿cierto?, ha iniciado o va a iniciar ya pruebas para hacer fracking, para buscar a través de llevar agua a presión, buscar mineral líquido, buscar petróleo y con esto entonces ¿qué? Desestabilizar precisamente ese equilibrio ecológico y podría haber un aprovechamiento irracional, si ustedes quieren, de los recursos naturales. ¿Para qué todo esto? Pues para garantizar, obviamente, un desarrollo sostenible y, en especial, la conservación, restauración o sustitución de ese recurso natural. ¿Por qué? Porque si acabamos con el recurso natural, pues no podemos entonces ¿qué? Tener un desarrollo sostenible
una restauración y una sustitución. Y esto entonces afectaría también, recordarán ustedes, en el preámbulo de la Constitución y en los artículos primero y dos de los elementos que tiene el Estado, de las obligaciones que tiene el Estado para poder entonces tener un equilibrio económico y social justo. Bien, dentro de estos mismos entonces derechos e intereses colectivos, tenemos la conservación de las especies animales y vegetales. Miren lo importante, cómo la Constitución, desde el mismo preámbulo, que nos dice entonces cuáles van a ser esos elementos fundamentales que la Constitución va a tener para que el Estado, a través de toda su infraestructura, cumpla con esos fines. Luego nos da unos principios básicos para que el Estado pueda actuar. Y luego entonces nos está diciendo, ¿cierto?, que hay que conservar especies animales y vegetales, ¿sí? Y hay que proteger esas áreas de especial importancia ecológica. De ahí que algunos tribunales hayan tenido la necesidad, vía jurisprudencia, proteger algunas, algunos animales, recordaban el caso del oso chucho y otros, y también darle la categoría de sujeto de derechos a los ríos, algún río y a unos ecosistemas para poder ¿qué? Para poder proteger esa área de una especial importancia ecológica. Igual pasa con los páramos, igual pasa con los humedales, que son eh, espacios de mucha importancia ecológica. Claro, si requerimos hacer algún tipo de explotación para poder aprovechar esos recursos, pues ese aprovechamiento tiene que ser racional, tiene que ser equilibrado ecológicamente, de lo contrario entonces estaría afectando esos derechos de carácter colectivo relacionados con el medio ambiente. Bien, esta conservación de las especies animales y vegetales y esta protección de áreas especiales con importancia ecológica son entonces también derechos colectivos, al igual que los ecosistemas que se encuentran en zonas fronterizas y los intereses de la comunidad que están relacionados directamente con ¿qué? Con la preservación y restauración del medio ambiente. Habrán escuchado ustedes por las noticias las polémicas que se han generado con la posibilidad de que de vender parte del páramo de Santurbán en el noroeste de Colombia, en la zona de Santanderes, para que una multinacional venga y explote recursos minerales y hídricos que se encuentran en esa región. Pues imagínense entonces el daño, ¿cierto?, que se le va a causar a esas áreas protegidas y el desequilibrio ecológico que se puede generar. Y ahí entonces que para proteger esos derechos de carácter colectivo, pues lo que se busca es que, mejor, lo que la Constitución quiso traer en este artículo 88 es una medida de carácter constitucional eficaz que permita la protección de esos derechos colectivos. Bien, eh, otro de los elementos entonces que trae esta acción popular, este desglose normativo de la 472 del 98 que desarrolla el artículo 88 superior, es la prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos. Recordarán ustedes dentro de los 10 artículos, dentro de los 10 artículos de los principios que leímos, ¿sí?, que había una prohibición, ¿cierto?, para esta fabricación e importación de armas químicas biológicas y que les explicaba que esta prohibición estaba dentro de nuestro texto constitucional, perdón, porque Colombia ha ratificado esos convenios de carácter internacional y son convenios ratificados por Colombia. Recuerden muy bien, primacía de la Constitución
recordar ese bloque de constitucionalidad, que son tratados internacionales que hacen parte entonces de ese bloque de constitucionalidad que tiene nuestra constitución política.